Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de esta semana Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami. Jorge, gracias por estar acá de vuelta. Hola, mucho gusto. Encantado, pues. Acá vamos. Oye, bueno, vamos a lo duro. Tenemos el principal productor de cobre del mundo, que es Chile, y a la principal minera de cobre del mundo, Codelco, perdiendo plata en forma neta, con una evita que en picada. Se dice que estamos saliendo de lo peor. Sonami también complicada, pero tenemos el precio del cobre casi a nivel, o más o menos promedio, arriba de 4 este año por lo menos, y con proyecciones que va a quedar ahí y que la demanda va a seguir siendo insostenible, que no va a haber suficiente oferta. Dinos corto, mediano y largo plazo, ¿cómo está la industria del cobre en Chile? Bueno, la industria del cobre con esa introducción, pero no está tan mal en realidad. Codelco tiene sus propios problemas, tiene problemas que son comunes a toda la industria: el envejecimiento de sus yacimientos, la necesidad a veces de cambiar drásticamente los métodos de explotación, como lo hizo en Chuquicamata, la necesidad de buscar proyectos nuevos, como en el Rajo del Inca, ¿no es cierto?, para darle continuidad a Salvador, pero por lo menos tiene proyectos. Yo defiendo un poco en ese sentido. Es posible que los proyectos estructurales de Codelco estén atrasados, es posible que estén costando más dinero. No es raro en la industria los sobrecostos de inversiones. Así que por ese lado, la verdad es que lo que yo creo que hay que hacer es tener algo de paciencia, y respaldar a la administración en el intento que está haciendo, que es bastante serio, ¿no es cierto?, de llevar a la empresa a una situación de equilibrio una vez que entren todos sus proyectos. En el resto de la industria, nosotros vemos un cierto dinamismo, ¿no es cierto? Hemos dicho, sí, que en términos globales la producción de cobre en Chile ha estado estancada los últimos 20 años, pero eso no significa que las empresas se hayan dormido los laureles. Significa de que cada vez está costando más esfuerzo mantener los niveles de producción para yacimientos, para minas que sufren esos mismos fenómenos: envejecimiento, baja de leyes, profundizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, y además y en el caso de la industria minera que a mí me toca representar, que es la industria privada, ¿no es cierto?, vemos una empresa además que está acudiendo a la innovación, está acudiendo a nuevas fuentes energéticas, ¿no es cierto?, para ir cumpliendo una serie de compromisos, algunos autoimpuestos incluso, de ir derivando hacia una matriz energética de fuentes renovables no convencionales, eh, haciendo investigaciones para poder introducir cambios tecnológicos en los equipos de extracción, yendo a una automatización, con mucha digitalización, cambiando varios paradigmas de producción. Eso es lo que yo veo, y lo veo no solo en las grandes compañías, lo veo en las medianas compañías que están haciendo innovaciones, están innovando en términos de producir relaves, digamos, prácticamente sin agua, recirculando agua fresca. ¿Para qué decir lo que ha sido derivar de aguas continentales en muchos proyectos a agua desalada, o sencillamente agua extraída del mar? Es decir, hay un dinamismo enorme, y lo que a nosotros nos preocupa, sí, es que hay un gap importante entre la demanda esperada y lo que hoy día estamos produciendo para los próximos años, derivado precisamente de los compromisos de descarbonización que se han tomado a nivel internacional, y con activa participación además de nuestras propias autoridades, digamos, a lo largo de los últimos gobiernos. Eso es un tema que es preocupante, y es lo que a nosotros nos motiva a llamar la atención, no como se ha Pero dicho puede por ser ahí. más específico como, pero yo la primera vez que escuché esto fue cuando el presidente de Codelco era Óscar Landarreche, que decía Chile debería apostar a tener cobre verde, que en Europa actualmente van a pedir que cómo se saca, cómo se explota el cobre sea más sustentable. Eso nos va a dar una ventaja comparativa, y vamos a poder tener exportaciones con mayor valor agregado. ¿Tú crees que esa apuesta se ha convertido en un obstáculo para la industria en Chile?
No creo, porque estamos en una situación privilegiada en donde somos capaces incluso nosotros de generar energía de esas fuentes que es suficiente para atender las necesidades de la minería, que es un gran demandante de energía. Y lo estamos viendo en varias operaciones que están en porcentajes relevantes de su consumo eléctrico con generación proveniente de esas fuentes. Por ejemplo, ¿no es cierto? Pero a qué se refiere, pero no, pero antes de seguir, pero a qué se refiere cuando dice que a ustedes les preocupa estos compromisos de descarbonización de Chile, que eso les preocupa a ustedes como industria? Creo que Nos yo no lo preocupa, entendí, entonces quiero que ya la no, audiencia lo iba para entienda. eso, iba para eso. Ah, Nosotros tenemos un gap de producción. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que producir en los próximos años, eh, la demanda adicional de cobre va a ser como lo mismo que producimos hoy día como todo el país. ¿Me explico? O sea, ¿en cuántos años? en los próximos 10 años, ponte tú, y antes quizás, de aquí al año 2030, tú vas a tener requerimientos de 6 millones, algunos hablan de 7 millones y más, hasta 10 millones de toneladas de cobre fino para poder atender las necesidades que existen para cumplir los compromisos de descarbonización. ¿Por qué? Porque esos compromisos requieren transición energética, requieren electromovilidad, requieren fabricar un montón de cosas que van a requerir, sobre todo cobre, específicamente cobre. Y necesitamos 6 millones de toneladas adicionales de cobre. Y nosotros no estamos haciendo nada hoy día para incrementar, digamos, producción. Lo que están haciendo las compañías con mucho esfuerzo es mantener, en el mejor de los casos, sus niveles de producción. Necesitamos proyectos nuevos o necesitamos algunos proyectos en las mismas compañías que están operando, pero que tengan drásticamente aumentos de producción. Y esos proyectos existen. ¿Y cuál es el obstáculo que tenemos para ir hacia eso? La famosa permisología. Y lo que pasó el año pasado, este acuerdo y proyecto de ley del gobierno, que muchos empresarios dicen que es un gran avance, ¿usted no cree que es una solución o que ayuda a solucionar parte del problema? Ese proyecto es un avance, si me escucha, es un avance en cuanto ataca, digamos, la punta del iceberg. En realidad, los permisos donde está incidiendo ese proyecto de ley es al final de las tramitaciones ambientales de los proyectos. Y es importante de todas maneras, porque si logra reducir algunos plazos, va a ir a la raíz del problema de esos permisos. Pero nosotros tenemos el problema antes, mucho antes de eso. Ese es el asunto. Nosotros valoramos ese proyecto, lo respaldamos en el Congreso, pero creemos que no ataca todo el problema. El tema de las autorizaciones ambientales y la certeza jurídica que necesitamos va mucho antes, va a cómo está construido el sistema de evaluación ambiental. Y ese sistema necesita una revisión que probablemente es mucho más drástica, ¿no? Porque ¿Y eso además, y ustedes lo hablaron con el gobierno en su momento? sí, nosotros vamos a ir a la Comisión de Medio Ambiente del Senado el próximo 22 y llevamos una presentación que es donde se está discutiendo esto. Con el gobierno no fue posible conversar estas cosas antes porque no hubo ninguna ronda de conversaciones antes de que ellos presentaran este proyecto. No el proyecto de permiso, sino que el proyecto de reforma al servicio, al sistema de evaluación ambiental. ¿Ah? Bueno. Ese proyecto se presentó, digamos, en base a una propuesta que elaboró el mismo Ministerio de Medio Ambiente y nosotros creemos que tiene más de un problema en ese sentido y tiene un tope. No va a lograr reducir los plazos y creemos nosotros tampoco va a lograr dar certeza a los proyectos de que van a ser aprobados. Entonces, vemos un problema ahí. Para avanzar en eso, necesitamos, insisto, en una revisión mucho más drástica del sistema. Al final, el sistema depende igual de los servicios. No sé cuántos, 40 y tantos servicios, ¿no es cierto? Y 400 y tantos trámites, todo atomizado, ¿no es cierto?, sin una coordinación, con diferencias de interpretación, con facultades distintas, desperdigadas en distintos cuerpos legales, con distintas formas de tramitación.
y con facultades a veces arbitrarias de los funcionarios que piden cosas que no deberían pedir o que no son necesarias para el proyecto. Ese es el inconveniente que hay hoy día. Y el sistema que nació para ser un paraguas, que diera un orden a todo ese sistema que nació así, nació desperdigado, tampoco está cumpliendo ese rol. Entonces, yo creo que es la oportunidad quizás de darle una mirada más en profundidad al tema y dar con algún sistema que nos dé garantías de que las revisiones van a versar sobre los aspectos que tienen que ser importantes en un proyecto y dejar el resto para la tramitación de detalle técnica en cada servicio. Bueno, hay mucho más por seguir, pero quiero abordar otros temas que tienen que ver con esto, el cobre, y después quiero hablar un poco también del litio. Eh, sobre este tema, ¿ustedes ven por lo menos una apertura del gobierno a como que están de acuerdo, bueno, démosle otra mirada, o no hay diálogo? No hemos tenido la oportunidad, pero yo confío en que uno siempre puede conversar las cosas y si tenemos No, buenas pero acá estamos razones. empezando con la apertura, porque como dicen, uno para solucionar un problema tiene que estar de acuerdo con el problema. Si el gobierno cree que lo que han hecho con el proyecto de ley de permisología y la parte del servicio de evaluación ambiental que usted dice necesita, a pesar de esto, necesita una revisión drástica y que este proyecto no la aborda, mi pregunta es, ustedes cuando han comunicado al gobierno, ¿no? que deberían darle otra mirada a ese aspecto de la ley. Hay una reacción de sí, acá tenemos un problema, hay que darle una vuelta de tuerca, conversemos o No esto hemos es lo que llegado, hay. no hemos llegado todavía a eso. No hemos llegado Muy todavía a bien. eso. Sinceramente, Estamos, no hemos tenido esa oportunidad de juntarnos a ver eso. No. perfecto. Vamos a otro tema. Usted, como dice, como el lado positivo es que Chile tiene un montón de cobre, está más caro y más difícil sacarlo, pero va a haber demanda de acá por lo menos 10, 15 años porque es crucial para la transición energética. Otro de los temas que ha sido tapa de medios por los últimos 10 años es que tenemos que darle más valor agregado a nuestra minería. Y hay ciertos prejuicios de que solo sacamos piedra y la mandamos. Y la verdad que no es tan así. Hemos creado una industria de servicios que también es importante, no al nivel de Australia. Pero ahora con el tema del cierre de la Fundición Ventanas, sin un plan no concreto de empezar la nueva y todos los permisos que eso requiere, vamos a quedar, y acá entra la geopolítica. Hay gente que dice, pucha, acá va a cerrar ventanas, que está bien, hay que cerrarla, pero no hay un plan concreto de cómo y cuándo se va a hacer la nueva. ¿Y qué va a pasar? Que Chile por varios años va a tener que exportar solo piedra. ¿Y a qué se la van a exportar? ¿Dónde están la mayoría de las fundiciones? China. Y nuevamente quedamos vulnerables a depender de un socio comercial. Sí. Pero ahí yo quiero aclarar una cosa. Eso de exportar solo piedra o de que el concentrado de cobre sea solo piedra molida, eso es muy relativo. El valor agregado de fundir ese concentrado, la verdad es que no es tanto después de todo. Lo que constituye el verdadero valor agregado de los metales, los minerales, es lo que uno haga después con los productos finales. Es decir, la inversión necesaria para poner una fundición y el valor que yo le agrego al concentrado, producto de fundirlo o dejarlo como concentrado y exportarlo así, es muy escaso como para pagar fácilmente una fundición. ¿Por qué nosotros tenemos fundiciones en Chile? Porque cuando se abrieron las grandes minas de cobre aquí, Chuquicamata, Teniente y Salvador, no había en el mundo capacidad de fusión para los concentrados que se iban a producir en Chile. Cuando Enami tuvo su auge en los años 50, finales de los 50, necesitó una fundición para los concentrados que se estaban obteniendo de sus planteles de beneficio porque afuera no había capacidad. ¿Y qué pasó? A contar de los 80 en adelante al menos. Los japoneses pusieron fundiciones y ahora son los chinos los que pusieron fundiciones. Tienen 25 fundiciones. ¿Por qué? Porque ellos están industrializados, porque los autos, los teléfonos, los computadores que ellos fabrican sí que pagan fundiciones, no las minas. A ellos les vale la pena. Entonces, el verdadero desafío aquí es de industrialización.
Pero yo no digo que tengamos que tener la industria aquí. A lo mejor tenemos que buscar algunas formas de asociación para tener una industrialización que nos permita a lo mejor tener capacidad de fusión en otros lugares o incluso aquí mismo, pero asociado a eso, que se pague, ¿no es cierto? Eso es lo que quizás está faltando, pero yo creo que un poco nos falta como país, somos un país muy pequeño para aspirar a ser productores número uno de televisores o de teléfonos en el mundo, ¿no? No, pero por No se ejemplo, podría ser, pero por pero ejemplo, acá en la estamos. región tenemos, pero en la región tenemos México, Brasil y un poco menos Argentina, que son grandes productores de autos. Y Brasil ahora, los chinos están haciendo grandes plantas de auto eléctricos. No podrían convertirse esos en mercados para nuestros productos de cobre, siendo que un auto eléctrico necesita 5 veces la cantidad de cobre que necesita un auto normal y no depender tanto de China. Perfectamente. Y no solo eso, ellos están haciendo las inversiones directamente en esos países, ¿no es cierto? Y no solo en industria, en Perú están instalando un tremendo puerto, en fin. Pero nosotros por alguna razón no hemos sido ni elegibles ni somos atractivos para ese tipo de proyectos, parece, porque no han venido a pedirnos a nosotros que recibamos, digamos, ese tipo de instalaciones. ¿Mica? Y sí podríamos tener acuerdos con Brasil, con Argentina, y más, toda la zona del Pacífico. ¿Qué pasa con Australia, con Canadá, con Estados Unidos? Son todos países hacia los cuales nosotros tenemos una orientación natural y son industrializados. Nosotros podríamos buscar acuerdos, precisamente, pero hay que buscar la forma de industrializarnos, aunque sea indirectamente. Y ahí vamos a poder garantizar ese tipo de instalaciones. Mientras tanto, nosotros hemos sido súper claros, nosotros queremos, aspiramos a que la capacidad de fusión que se eliminó con los cierres de ventanas y paipote, al menos se recupere, porque creemos que hay una razón, como dices tú, hay una razón geopolítica, ¿no es cierto? El día de mañana, si no tenemos ni una fundición, como es previsible que pasa si es que no hacemos más inversiones, porque van quedando obsoletas las que tenemos, eh, corremos el riesgo de quedar dependiendo 100% de la capacidad de fusión que hay afuera. Y yo creo que eso geopolíticamente, con la cantidad de producción que tenemos de concentrado, es peligroso. ¿Ah? Mientras esté la situación actual, la verdad es que ese problema no se ve. ¿Ah? Es impensable que haya hoy día una crisis de ese tipo. ¿Ah? Pero bueno, el mundo es dinámico y el día de mañana puede pasar otra cosa. Vamos, queda poco tiempo. Vamos al litio, ¿no? Estamos en pleno proceso de la negociación que podría terminar siendo histórica para bien, histórica para mal, la historia dirá, valga la redundancia, entre que el Estado de Chile a través de Codelco pasa a controlar eventualmente la producción de litio, el principal recurso, la principal reserva de litio del mundo, que es el Salar de Atacama, en sociedad con SQM, y también se abrió a una serie de proyectos público-privados para explotar el salar de Maricunga. Ustedes como gremio, como Sonami, ¿cómo ven la política nacional del litio? Porque es bastante diferente a la que prometió el gobierno cuando fue elegido. Algunos dicen se vio la realidad, estamos siendo muy pragmáticos, y hay otros, algunos en on, otros en off, pero incluyendo el empresario Francisco Javier Errázuriz, que dicen que este acuerdo es malo, que tendría que haberse licitado porque estamos dejando mucha plata en la mesa. Sí, yo creo que hay que discutir dos situaciones. Uno es la situación del salar de Atacama y concretamente de la superficie de salares que tienen propiedad Corfo, ¿no es cierto? Porque esas son concesiones plenas que contienen litio, que dan derecho a Corfo para explotar el litio o para arrendar y ceder la explotación de esas pertenencias a quien quiera, ¿ya? Esa es una situación completamente distinta a la que enfrentan el resto de las empresas en el país, en donde ninguna, o aparentemente muy poca, tienen litio concesible, sino que más bien tienen concesiones mineras que no incluyen el litio como sustancia concesible, derivado de la declaración del año 1979, ¿no es cierto? Entonces son dos situaciones distintas. Distingamos, en la situación del Salar de Atacama, para nosotros por lo menos, es la prueba más fehaciente de que el esquema que mejor funciona
para agilizar el mercado o agilizar los proyectos son las concesiones plenas con litio concesible, ¿no es cierto? Porque en este caso, si Corfo no lo hubiera tenido, yo le aseguro que no habría ni un proyecto de litio ahí. ¿Ah? Hoy día, gracias a que Corfo tiene este derecho, puede entonces negociarlo con quien quiera. ¿Cuál es la cosa? ¿Qué hemos llamado la atención nosotros ahí? Que la verdad es que lo que necesita una explicación, el país quizá, es por qué Corfo le entrega un contrato de arrendamiento después del año 2030 a Codelco para que negocie con SQM como lo está haciendo ahora. Porque ese contrato, digamos, no se licitó, ese contrato Codelco no se generó ninguna competencia y no sabemos si está celebrado en las mejores condiciones posibles. Si hay plata que se haya podido dejar en la mesa, probablemente ahí haya una buena cantidad versus que Corfo hubiera, por ejemplo, licitado el salario o las concesiones que tiene el arriendo. Ahora, corría el riesgo de todas maneras de pasar un periodo de transición en donde Ver la terminaba el ventana, que dice, la ventana de oportunidad que dicen algunos. exactamente, o sea, había un espacio de tiempo en donde cualquier oferente habría tenido que instalarse, hacer las inversiones, etcétera, y a lo mejor, y eso es lo que habría que evaluar, nosotros no tenemos todas las cifras, puede haber sido conveniente incluso para Corfo el no perder esa oportunidad y no haber producido ningún periodo sin producción, ¿no es cierto? Pero nos falta información y no sabemos en qué condición está ese contrato, no sabemos de dónde salió, no sabemos quién lo autorizó, pero el hecho es que Codelco se sentó un día con No, SQM no, sabemos y que lo autorizó, lo autorizó el presidente de la República. ah, no Lo sé, autorizó el presidente. puede haber firmado el vicepresidente de Corfo, no sé si con instrucciones o no, pero claramente le permitió a Codelco sentarse con SQM y negociar incluso un periodo de 5 años anterior al vencimiento del contrato actual, ¿no es cierto? Ese es un tema. Esas son las dudas que nosotros tenemos y no ¿Usted tiene podemos duda por la transparencia y la forma en que se hizo ese contrato o por el resultado final que va a dejar a Codelco en las control? dos cosas. Puede haber influido eso en el resultado final, no sabemos, ¿no es cierto? Pero esa es una evaluación que hay que hacer. Por último, esos son activos de Corfo. Corfo tendrá que responder, ¿no es cierto?, si optó por la mejor opción o no y tendrá sus propios cálculos. Les gusta que los privados hagamos cálculos de rentabilidad, ¿no es cierto? Les gusta al vicepresidente de Corfo hablar de las rentas ricardianas, ¿no es cierto? Pero no sabemos cuántas rentas ricardianas dejó arriba de la mesa, digamos, con este acuerdo con Codelco. Entonces, eso es por un lado. Lo otro es todo el resto del litio que está contenido en salares en el resto del país, incluso en el resto del salar de Atacama, que no es propiedad de Corfo. Y ahí, ¿no es cierto?, hay reglas poco claras, creemos nosotros, y no van a lo práctico que había que ser para poder dimensionar la situación en que se encuentra cada uno de esos salares. En cada uno de esos salares hay iniciativas privadas, hay empresas que tienen concesiones mineras, ¿no es cierto? Y a esas concesiones mineras se les permite o se pretende de alguna manera, por la vía de esta manifestación de interés que cualquiera podría contestar, Lo que el Ministerio de Minería anunció esta semana. exactamente, ¿no es cierto? Elegir a alguien distinto quizá que esos mismos concesionarios para que explote el litio que hay en esos salares que ya están cubiertos por propiedad minera. Y ahí nosotros hemos sido claros en advertir al ministerio de que esa solución puede llevar a varios conflictos, en lugar de haber buscado un sistema que ordenara esos intereses y precisamente permitiera coordinar o elegir a los mismos titulares de esos proyectos ya avanzados, algunos incluso con tecnología de extracción directa, según ellos mismos sostienen, ¿no es cierto?, como para avanzar en la explotación. Entonces, si uno se fija, desde el anuncio del año pasado ya de la política del litio, lo único que ha hecho ese anuncio ha sido demorar ciertas decisiones que las empresas podrían haber tomado en términos de llevar adelante proyectos. Y recién al año avanzamos aparentemente, ¿no es cierto?, que tampoco es tanto avance, con un listado de salarios más bien prohibidos que permitidos, ¿no es cierto?, porque los permitidos hay que deducirlo de lo otro, y en esos salarios permitidos, que son la minoría de la superficie disponible, ver si hay interés. Yo creo que
Ojalá que me equivoque, pero en la mayoría de los casos yo creo que esto no va a llevar a nada. ¿Ah? Y ¿Por vamos a qué? seguir entonces de que haya una fórmula que sea más práctica y más acertada para que los proyectos de litio se puedan materializar. Me abrió una puerta, pero yo siempre prometo que este programa no dure más de 20, 22 minutos. Así que, Jorge, espero que no tenga que esperar un año para seguir conversando. Vamos a tener Por supuesto. noticias en las próximas 6 semanas con el acuerdo de SQM, se viene una nueva junta accionista, etcétera. Así que, bueno, sigamos conversando. Gracias por haber venido y espero que, como dije, que no sea un año, sino un par de meses y volvamos a conversar sobre estos temas. Gracias por seguirnos, súmenos a sus redes y será hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. ¿De qué? Pues a ustedes.